Hay coches y luego hay leyendas. Nombres que solo con oírlos ya evocan potencia, cultura y una historia que va mucho más allá del asfalto. Y uno de esos nombres, sin duda, es Supra. Pero a ver, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo un coche se convierte en un mito? ¿Es solo por la velocidad, por los caballos, por un diseño que rompe moldes? Pues no, la respuesta es mucho más profunda. No fue solo por su motor, ni mucho menos. Fue por una conexión cultural, por ser como un lienzo en blanco para la personalización, por protagonizar videojuegos que nos marcaron y, sobre todo, por encarnar los sueños de toda una generación. Y esa historia la vamos a conocer hoy, aquí, en Revolución sobre Ruedas. Y es que todo empieza por el nombre, Supra, un término que viene del latín y que Toyota eligió con las ideas muy claras. Querían crear algo superior, algo que estuviera por encima del resto, una auténtica declaración de intenciones. Bueno, pues vamos a meternos en faena. La historia del Supra no empieza de cero. En realidad, nace de la costilla de otro ícono de Toyota, el Celica. Estamos a finales de los 70. La industria japonesa estaba que se salía, decidida a conquistar el mundo. Toyota necesitaba un rival directo para el Datsun Z, que lo estaba petando en América. Y la solución fue muy ingeniosa. Cogieron su exitoso Celica, lo alargaron para poder meterle un motor más grande y lo refinaron. Así, en 1978 nació el Celica Supra. La segunda generación, el A60 del 82, ya afiló sus líneas con un diseño súper ochentero y los míticos faros escamoteables, dejando claro que su vocación era totalmente deportiva. Y aquí se ve la diferencia fundamental. El Celica era el deportivo ágil de 4 cilindros, ligero y divertido. Pero el Celica Supra era otra cosa. Casi 20 centímetros más largo para dar cabida a un motor de 6 cilindros en línea, mucho más suave y refinado. Tenía frenos de disco en las 4 ruedas de serie y un interior más lujoso. O sea, no era un simple deportivo. Era un gran turismo, un coche pensado para cruzar continentes a toda velocidad con total comodidad. Y ojo, un dato curioso. En su casa, en Japón, no se llamaba Supra, se conocía como Celica XX. Claro, Toyota, con muy buen criterio, decidió cambiarle el nombre para venderlo fuera, sobre todo en Estados Unidos, para evitar que la doble X se asociara con la calificación de las películas para adultos. Una decisión de marketing, la verdad, bastante inteligente. Las dos primeras generaciones vivieron un poco a la sombra del Celica, pero en 1986 todo cambió. El Supra ya estaba listo para volar solo. Este es el punto de inflexión. El nuevo Celica se adaptó a los nuevos tiempos y se pasó a la tracción delantera, más práctica y barata de producir. Pero el Supra se negó. Se mantuvo fiel a sus raíces de deportivo puro, conservando la configuración clásica, motor delantero y tracción trasera, la fórmula de toda la vida para el auténtico placer de conducir. A partir de aquí, en la 70, el MK3 ya era un modelo completamente independiente. Y con la independencia llegó la potencia de verdad. En 1987 Toyota le metió el primer motor turbo a la gama Supra, el 7M GTE. Esto significa que usaron un turbo para meter aire a presión en los cilindros y disparar la potencia. El resultado, 235 caballos. La era del turbo había llegado para quedarse, y esto era solo el principio. El MK3 no era solo potencia. Su chasis contaba con una suspensión de doble horquilla muy avanzada, un diseño afiladísimo y la popular opción de techo targa. Y para los más entusiastas, en Japón apareció una versión con el legendario motor 1JZ GTE biturbo. Este ya llegaba a los 280 caballos, el límite que se habían puesto los fabricantes japoneses en su famoso Pacto de Caballeros, un acuerdo para no entrar en una guerra de potencias y, mantener un poco la cordura en las carreteras. Si las 3 primeras generaciones sentaron las bases, la cuarta, el A80, construyó el templo. En 1993, el mundo conoció al coche que se iba a convertir en un ícono para siempre. Todo, absolutamente todo, se resume en esto. 2JZG-TE. Más que un código de motor, es un mantra para los aficionados al motor de todo el mundo, el corazón de la leyenda. Oficialmente en Japón declaraba 280 caballos para cumplir con el pacto, pero el resto del mundo sabía la verdad. Para la exportación, la cifra real subía hasta los 330 caballos. Y lo más increíble no eran los números de serie, sino su potencial. Nació en la cima de la burbuja económica japonesa, una época en la que los ingenieros tenían presupuestos casi limitados. Por eso, el bloque de hierro fundido del 2JZ era prácticamente indestructible. Estaba hecho para aguantar lo que le echaras. Además, su sistema biturbo secuencial era pura magia. Un turbo pequeño para bajas revoluciones y una respuesta inmediata, y uno más grande que entraba a soplar con todo a altas vueltas. Era un lienzo en blanco que los preparadores no tardaron en llevar a más de 1000 caballos con relativa facilidad.
de 0 a 100 en 4,6 segundos. Para ponerlo en perspectiva, en 1993 esto era ser más rápido que un Porsche 928 GTS, un coche que costaba casi el doble. De hecho, estaba a la altura de un Ferrari 348. El Supra MK4 no jugaba en la liga de los deportivos, jugaba en la de los superdeportivos, pero con la fiabilidad de un Toyota. Y entonces llegó Hollywood. El Supra naranja de la primera película de The Fast and the Furious lo catapultó de ícono del motor a ícono de la cultura pop mundial. Definió la estética tuner para millones de personas y se convirtió en el coche soñado. Por cierto, si esta historia os está gustando tanto como a nosotros, un like y una suscripción nos ayudan muchísimo a seguir creando más contenido sobre coches legendarios. Pero después del éxito llegó el silencio. La producción del MK4 paró en 2002 y durante 17 largos años el mundo esperó. Y en 2019, por fin, el rey regresó, aunque de una forma que generó bastante debate. El nuevo Supra, el A90, es el resultado de una colaboración con BMW. La marca alemana aportó la plataforma, el motor de 6 cilindros en línea y la transmisión, que comparte con el Z4. Toyota se encargó de la puesta a punto específica, de la electrónica, del espectacular diseño inspirado en el prototipo FT1 y, por supuesto, de inyectarle el alma y el legado de Gazoo Racing, su división de competición. La nueva generación ofrece distintas opciones. Por primera vez hay motores de 4 cilindros, pero la versión que todos esperaban, la de 6 cilindros en línea turbo, entrega 340 caballos de potencia que, según muchas pruebas, son bastante conservadores. Y que no haya dudas, el A90 hace honor a su nombre. Con un tiempo de 0 a 100 de solo 4,3 segundos, se coronó como el Toyota de producción en serie más rápido jamás fabricado, superando incluso a su legendario predecesor. El Supra es mucho más que sus cifras de aceleración o su historia. Es un coche que ha dejado una huella imborrable en la cultura y en la competición. Su versatilidad es asombrosa. Domina las pistas de drag racing gracias a la robustez casi infinita de su motor. Es un icono del drifting por su equilibrio y su tracción trasera. Ha competido y ganado en campeonatos de turismos, en el exigente Super GT japonés e incluso ha participado en la carrera de resistencia más famosa del mundo, las 24 horas de Le Mans. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué hace que una máquina tenga alma? ¿Es la ingeniería, la potencia, el diseño? ¿O es la pasión de la gente y las historias que se crean a su alrededor? Si alguien ha tenido la suerte de conducir un Supra o conoce a quien lo tenga, que nos lo cuente en los comentarios. Nos encantaría leer esas experiencias. Quizás la respuesta es que el Supra nunca fue solo un coche, siempre fue una promesa. La promesa de la velocidad, de la personalización sin límites y de formar parte de una historia. Una leyenda que, por suerte, sigue escribiéndose sobre el asfalto.